Hola chicos, bienvenidos en esta ocasión para tratar el tema de la reproducción en metazoos, ¿vale? En animales pluricelulares. Acordaos que, bueno, todos los vídeos los tenéis a vuestra disposición en la web www.canalbiología.com, ¿vale? Y como siempre, bueno, pues una serie de imágenes acompañarán la explicación, el desarrollo de ese tutorial para ayudaros a comprender mejor el tema. Bien, como decía, vamos con el tema, como la reproducción en metazoos. Empezamos con el aparato, con una descripción del aparato reproductor. Deciros que, vamos a ver, en este tema es un vídeo sobre biología. Pues evidentemente no voy a profundizar en detalles morfológicos a la hora de describir el aparato reproductor, que serían propiamente, a lo mejor, que se corresponderían con otros temas diferentes, otras asignaturas o materias diferentes de la biología, como puede ser la anatomía o cosas así, ¿no? Bien, entonces, como digo, eh, el aparato reproductor comprende, por un lado, las células germinales y las gónadas, los órganos accesorios, que es lo que se conoce como el aparato genital, y las células que tendrán o que tienen una función de secreción interna. Si atendemos únicamente a criterios morfológicos, podemos diferenciar entre órganos genitales internos y órganos genitales externos, ¿de acuerdo? Las diferencias son muy grandes en los órganos genitales internos y externos, son muy grandes entre especies de mamíferos y no mamíferos, ¿vale? También dentro de los mamíferos, las características morfológicas, las características estructurales, también van a ser muy variables, ¿vale? Y por eso no es fácil hacer un esquema general que sea capaz de albergar o que sea capaz de abarcar a todas las especies, ¿no? Por tanto, haremos o voy a hacer una descripción somera, ¿vale? Siguiendo los esquemas de la anatomía humana. Y empiezo por describir el aparato genital femenino. Tenéis ahí una imagen que intenta representarlo. Bien, está formado por varios órganos que, atendiendo a dónde se encuentren localizados anatómicamente, podemos hablar de genitales internos y genitales externos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, los genitales internos, y repito, ahí tenéis el esquema con todas las partes diferenciadas. Los internos van a ser los ovarios, van a ser las trompas, útero y vagina, mientras que los externos es lo que sería la vulva, ¿vale? Las trompas de falopio van a ser dos conductos que se dirigen desde la parte superior del útero hacia el ovario y tienen como su objetivo es conducir el óvulo al útero. El útero anatómicamente se encuentra situado detrás de la vejiga y delante del recto, y la misión obvia que tiene es la de albergar en su interior el huevo fecundado, ¿vale? Por último, la vagina va a comunicar el útero con el exterior. Esto en cuanto entonces al aparato genital femenino. En cuanto al aparato genital masculino, y también tenéis ahí un esquema. Los órganos internos son o van a ser, por un lado, los testículos. Por otro lado, van a ser las vías eferentes, es decir, epidídimos, conductos deferentes y eyaculadores, y lo que sería la uretra. Y las glándulas accesorias, que son las vesículas seminales, las vulvouretrales y la próstata. Los tenéis todos, como veis, ahí en el esquema, en el dibujo que he hecho, tenéis marcadas todas estas estructuras, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a los órganos internos. En cuanto a los externos, estarían formados, serían las estructuras, lógicamente, vasculares y cutáneas, que formarían el pene. ¿De acuerdo? Esto, repito, en cuanto ya al aparato genital masculino. Continuamos hablando de las gónadas, que son los órganos, es decir, hablaríamos del ovario y del testículo. Como digo, son los órganos que contienen las células germinales, es decir, las células a partir de las cuales se van a formar los óvulos y los espermatozoides. ¿De acuerdo? Bien, vamos a desarrollar tanto el ovario como los testículos. Bien, los ovarios son dos. Ahí tenéis, en el esquema tenéis un corte de la estructura de un ovario. Entonces, como digo, lo iremos desarrollando
a lo largo de la explicación que os voy a dar. Los ovarios son dos, como decía, se encuentran situados en la zona pélvica y en su estructura vamos a diferenciar, por un lado, una capa externa o llamada corteza y otra interna, también llamada médula, ¿vale? En la corteza se encuentran los folículos que en su interior van a contener los óvulos, ¿vale? Pueden existir del orden de 200.000 folículos primordiales en cada ovario, de los cuales unos 200 son los que madurarán y podrán liberar un óvulo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, como os digo, la estructura, una representación desde luego muy esquemática de lo que es un ovario humano, ¿vale? Y en esta figura lo que he hecho ha sido llevar a cabo o realizar una disposición de los folículos, ¿vale? Una disposición de los folículos que pretende ser esquemática, ¿de acuerdo? No es una disposición completamente arbitraria, pero que permite conocer desde lo que sería en la parte de la izquierda, ¿vale? Lo que sería la parte primaria hasta el proceso justo a la derecha que se corresponde con la ovulación. Es decir, partimos de un folículo en sus estadios más tempranos hasta el inmediato o la formación del óvulo, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a lo que sería el ovario. El testículo, por otro lado, va a ser, y también tenéis ahí otro esquema sobre esto, es la gónada que contiene las células germinales masculinas, ¿vale? A partir de estas células se formarán los espermatozoides. Se trata de un órgano bilateral que en el embrión se encuentra en el interior del abdomen y al final del proceso del desarrollo embrionario va a quedar fuera de la cavidad abdominal. Como digo, tenéis ahí el esquema que intenta representar representar esta estructura. Bien, las células tienen la función específica, la espermatogénesis, como os decía antes, formación de los espermatozoides, se encuentran o están en los túbulos seminíferos contorneados convergentes en la red testicular. Veis ahí en el esquema que de tal manera que por los conductillos eferentes van a desembocar en el epidídimo. El epidídimo se continúa ahora con el conducto deferente que por la estructura del canal eyaculador va a comunicarse con la uretra. ¿De acuerdo? Deciros también que las células del tejido intersticial, ¿vale?, tienen una función endocrina, es decir, van a estar relacionadas con la biosíntesis de las hormonas esteroideas masculinas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, desarrollo ahora lo que son las hormonas ováricas y las hormonas testiculares. De acuerdo, vamos a empezar por las hormonas ováricas. Bien, determinadas células, tipos celulares del ovario, van a tener una función endocrina, es decir, van a liberar a sangre las hormonas llamadas hormonas sexuales, cuya acción o cuyas acciones fisiológicas no van a centrarse únicamente en los órganos de la reproducción, sino que se van a extender a todo el organismo. Las hormonas ováricas, es decir, el estradiol y la progesterona, las cantidades de estas hormonas que pasan a sangre cambian de una manera cíclica en relación con la orden o con las hormonas que son liberadas desde la hipófisis. El ciclo femenino depende de estos cambios hormonales y es una situación de cambios continuos fisiológicos periódicos y que se producen todos ellos en torno a la ovulación. La ovulación, como ya os dije antes, no es más que la apertura de un folículo ovárico, de un folículo que ha estado madurando, ¿vale? Como paso previo de un óvulo a las trompas. Esto se produce cada 28 días y de tal manera que todo el aparato genital femenino va a experimentar una serie de modificaciones cíclicas, por eso digo que se produce cada 28 días, modificaciones cíclicas que van a ser paralelos o que van a transcurrir de un modo paralelo a lo que será la maduración del folículo y posterior ovulación, ¿de acuerdo?
de estos cambios, de todos estos cambios que os estoy diciendo, va a resultar un conjunto de características y de situaciones morfológicas y funcionales diferentes, ¿vale? Que van a ser en todo momento las más apropiadas para que, por un lado, se lleve a cabo la fecundación y, por otro lado, se lleve a cabo la posterior implantación en el interior del útero. Es decir, es como si estuviésemos hablando, por un lado, de las mejores condiciones para que se produzca una fecundación, es decir, se produzca un embarazo, y por otro lado que se den las condiciones también ideales para que se produzca la implantación y posterior desarrollo del mismo. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Bien, todos los cambios del ciclo femenino que os acabo de describir van a depender básicamente de una serie de procesos bioquímicos que tienen su origen en los cambios que se producen en los niveles de concentración de hormonas en sangre, ¿vale? Diferenciamos en este ciclo femenino, diferenciamos una serie de fases. Por un lado estaría la menstruación, ¿de acuerdo? Por otro lado estaría la fase folicular, ovulación y la fase lútea o luteínica, ¿de acuerdo? Ahí veis un esquema donde os hago un pequeño resumen de los cambios en las concentraciones de hormona, de los cambios hormonales que se producen a lo largo del ciclo. Bien, os lo comento por encima. La elevación de estradiol en sangre en la fase final de la etapa folicular es lo que va a desencadenar que se produzca un aumento brusco en la secreción de la LH, es decir, de la hormona luteinizante, ¿no? Es lo que se conoce como descarga de esta hormona. Esto genera un feedback positivo, es decir, el estrógeno cuando alcanza una determinada concentración en sangre va a estimular las neuronas del hipotálamo, con lo cual se va a producir un aumento brusco en la producción de esta hormona luteinizante, que es la que va a pasar a la hipófisis rápidamente y en una cantidad muy alta. Esto es lo que va a desencadenar la respuesta de las células hipofisarias, y en pocas horas o en un poco momento la hormona luteinizante alcanza sus niveles de concentración máximos en sangre, es decir, que va seguida de ovulación. También deciros que la ovulación, como todos los cambios que se producen en el aparato genital y en las secreciones y en la secreción de hormonas y que se produce a lo largo de las diferentes fases del ciclo, también pueden venir influenciados, ¿vale? O tener influencias nerviosas o neuromusculares. Esto en cuanto a las hormonas ováricas. Vamos para terminar, con las hormonas testiculares. Bien, la hormona fundamental es la testosterona y se va a sintetizar en las células intersticiales, ¿vale? Las hormonas hipofisarias son las que van a controlar la secreción interna del testículo. Tenéis de nuevo ahí un esquema, al igual que os hice con las hormonas ováricas, para entender mejor los cambios hormonales que se producen. Bien, la folículo estimulante, la FSH, es la que va a controlar básicamente la espermatogénesis por acción directa sobre el túbulo seminífero. La luteinizante, por otro lado, la LH, activa la célula intersticial y va a mantener la biosíntesis de testosterona, aunque también tiene acción directa sobre el túbulo seminífero. Deciros, para terminar, que la testosterona actúa sobre la espermatogénesis. Se establece un feedback negativo entre, por un lado, la testosterona y, por otro lado, la secreción de la LH, de la hormona luteinizante, ¿vale? Y en medio estaría el hipotálamo. Es decir, cuando la producción de testosterona aumenta, va a disminuir la producción de la hormona luteinizante. ¿De acuerdo? Bien, pues este era el vídeo entonces que quería tratar hoy sobre el aparato reproductor. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis, en próximos vídeos iré desarrollando nuevos temas relacionados también con la reproducción. Como digo, si tenéis alguna duda, la comentáis y la intentamos desarrollar. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y hasta la próxima.